¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Comenzamos con la segunda unidad, ¿sí? El segundo encuentro de Comunicación 2 de la carrera de Bibliotecología del Instituto 182. Vamos a retomar lo que vimos en el material de las clases anteriores, ¿sí? Seguimos con la unidad 2, que es Planificación y Ejecución de Procesos Comunicacionales. Vamos a ver comunicación interna en bibliotecas, vamos a continuar con ese material, diagnóstico y planeamiento de la comunicación, etapas de un plan de comunicación, planificación del proceso, de los procesos de comunicación, ¿sí? Tanto interna como externa, y la consulta permanente de satisfacción de los usuarios, ¿no? Dijimos en el último video, en la última clase, que un plan estratégico consta de 4 etapas. La investigación preliminar, ¿sí? Que es el análisis de usuario, satisfacción de respuesta, lo que en el ámbito empresarial se habla de fidelización del cliente, ¿sí? Mantener al cliente satisfecho. Entonces hacemos un análisis de la satisfacción de respuesta que recibe en los usuarios, en este caso los clientes en el ámbito empresarial. Hacemos un estudio, un análisis de satisfacción de nuestro público, de la gente que visita la biblioteca. Trabajamos sobre los usuarios reales, básicamente, y mantenemos así, digamos, un contacto con ellos sobre la satisfacción que han tenido o no en las respuestas que hemos dado, ¿sí? Siempre es bueno agregar un formulario a nuestras respuestas que enviamos generalmente por correo electrónico, por algún tipo de mecanismo de mensajería, servicio de mensajería, linkear a un formulario donde la gente comenta, ¿sí? Por ahí a veces es muy rígido, es muy estadístico, pero abajo está bueno poner un comentario, una sugerencia. Es un buzón de sugerencias virtual, hoy podría ser virtual, un buzón de sugerencias, ¿sí? Entonces la investigación preliminar. Después viene la estrategia de desarrollo del plan de comunicación, basado en la relación con usuarios reales, pero también con potenciales, con la posibilidad de abarcar un poco más el universo de usuarios y abocarnos a desarrollar estrategias de comunicación para usuarios potenciales. ¿Qué puede ser? Bueno, un video de presentación de la biblioteca, un recorrido virtual por la biblioteca, ¿sí? Después viene el plan de acción propiamente dicho, que está dirigido también a usuarios reales y potenciales, pero ya en desarrollo, ¿no? Una vez aprobado, una vez realizada la investigación preliminar y aprobado el plan estratégico de comunicación, vamos al plan propiamente dicho, el plan de acción. Y por último, el control permanente de la eficacia y de la evaluación de la satisfacción, de la eficacia y de la eficiencia, perdón, de ese plan de acción, ¿sí? Es un proceso permanente de evaluación, contraste de cómo estaba planificado y cómo se van desarrollando los acontecimientos y bueno, finalmente decidimos si se modifica algo de ese plan de acción, siempre hay un margen de error, si se destinan fondos para una cosa o para otra, ¿sí? Cuál es el servicio que más se utiliza, que más respuesta, que más capacidad de respuesta tiene desde la biblioteca, analizado desde el control de eficacia de nuestro servicio de comunicación de la biblioteca. Recuerden que les compartí en el enlace web del aula virtual varias reflexiones sobre Joan Costa, ¿sí? Eso está bueno, en todo caso que le peguen una mirada nuevamente para refrescar. Bueno, venimos de varios meses de no comunicarnos entre nosotros. Bueno, dijimos el plan de comunicación e información de una biblioteca tiene objetivos, ¿sí? Transmitir información que se produce sobre la biblioteca y sus servicios, mantener abierta la comunicación entre la biblioteca y sus usuarios, mantener actualizado el conocimiento que los usuarios tienen de la biblioteca, ¿sí? La formación de usuarios, foros, hacer más presente la biblioteca dentro de la vida académica y hacia la comunidad, si es de un ámbito académico, si es una biblioteca popular, justamente más en la comunidad, con actividades de extensión. Y volvemos a la figura del DIRCOM, ¿no? En esto es fundamental. Su trabajo de control debe ser minucioso, dice la figura del DIRCOM. No podemos ni debemos dar respuestas ambiguas, confusas o contradictorias. O sea, si yo telefónicamente digo que el horario de la biblioteca es tal, no puedo desdecirme y publicar en la página web, o mejor dicho, no puede estar desactualizado el horario de atención de la biblioteca en la página web y que yo, pasado el tiempo, diga desde un teléfono o desde un mail que el horario de la biblioteca es otro, ¿sí?
Por ejemplo, yo trabajo en una biblioteca especializada que en enero y febrero permanece abierta con un horario reducido de atención. Entonces está abierta entre las 10 y las 17 horas. Normalmente esa biblioteca funciona entre las 9 de la mañana y las 19 horas. ¿Qué pasa? Si yo en la página no actualizo esa información, o si cuando me preguntan, o si cuando mando un folleto o algo, ese folleto no tiene la información actualizada, corro el riesgo de que la persona diga, bueno, salgo del trabajo a las 5 o 6 de la tarde, total la biblioteca está abierta hasta las 7. ¿Sí? Eso es una muy mala publicidad, porque la persona lo primero que va a comentar es, no sabes lo que me pasó. En enero quise ir a estudiar un curso de verano, a buscar información en la biblioteca, y esa biblioteca redujo su horario de atención y yo no me enteré. Y yo soy habitué de esa biblioteca, no puedo no enterarme. ¿Sí? Eso es un caso muy común y muy sencillo, ¿no? Hay casos más complicados sobre el acceso a los recursos de la biblioteca. Un sistema que ya no funciona, ¿no? Un sistema de suscripción a publicaciones electrónicas que tiene la biblioteca que ya dejó de funcionar hace meses y la persona va en busca de esa información o manda un mail y hay que estar dando explicaciones. ¿Por qué? Porque no sacamos de la página los contenidos relacionados a ese tipo de suscripciones electrónicas. Simplemente con omitir, ponerlo en la página, nosotros resuelve un problema a posteriori. ¿Sí? Desde la comunicación interna, eso es comunicación externa, desde la comunicación interna debemos trabajar en la detección de necesidades. ¿Cómo? Con encuestas sobre el clima laboral, expectativas que tienen la gente, sobre todo los ingresantes nuevos al equipo de trabajo de la biblioteca o de las áreas relacionadas con la biblioteca, ¿sí? Realizar reuniones periódicas, presenciales, conferencias y videoconferencias. Justamente en este caso de aislamiento social está muy bueno realizar videoconferencias y ver cómo está, qué está desarrollando cada uno desde su casa, trabajando para la biblioteca o para la institución a la que pertenece la biblioteca, cómo se maneja esa institución y qué respuesta puede o no dar la biblioteca en base a lo que está desarrollando, a las actividades que están desarrollando virtuales desde esa institución, ¿sí? Sea una ONG a la que pertenece la biblioteca, sea un sindicato, sea un hospital, la biblioteca de un hospital, de la Facultad de Medicina, la biblioteca de la Facultad de Derecho, de la UBA, bibliotecas especializadas, los archivos, cómo están trabajando los archivos que tienen la documentación ahí, qué material está digitalizado y pueden tener acceso simplemente comunicándose con el bibliotecario, porque el bibliotecario tiene acceso a esa información, y qué material no está digitalizado y no se puede consultar porque está bajo llave, digamos, en un lugar restringido al que no se puede acceder justamente porque el trabajo es remoto, es teletrabajo, ¿no? Pero bueno, esto es puntualmente en el caso de pandemia. En realidad siempre debe haber videoconferencias, videollamadas y estas cosas, sobre todo con estas nuevas tecnologías que estamos manejando en la vida cotidiana. Reuniones individuales, reuniones sectoriales, ¿sí? No nos olvidemos, yo tomo nota de esas cuestiones porque tengo miedo siempre en un video de olvidarme, ¿no? Los indicadores. Envíos de correos informativos observando tiempo de respuesta, ¿sí? Eso es comunicación externa, o sea, mando y veo qué relevamiento, o sea, si tu urgencia es por mail y me mandas un mail solicitando información, qué tiempo de respuesta tenés vos, pero también qué tiempo de feedback tengo yo con respecto al usuario que me consultó esa información. ¿Vuelve? ¿Fue satisfecha su necesidad de información? Yo lo resolví. Cuando yo lo tercericé, cuando yo hice una consulta interbibliotecaria o lo redirigí su consulta a otra biblioteca, ¿esa biblioteca dio respuesta? ¿Tengo relación yo con eso? Después lo vamos a ver seguramente en otro video, ¿sí? Bueno, envío de correos informativos observando tiempo de respuesta, ¿sí? Número de sugerencias recibidas y contestadas y o resueltas. ¿Cuánta respuesta di yo y cuánta respuesta fue satisfactoria y cuánta respuesta no pude dar? ¿No? Habla mucho de mi biblioteca, de las bibliotecas que trabajan conmigo en préstamo interbibliotecario, de la relación interbibliotecaria, y habla mucho de los usuarios nuestros, que no terminen siendo, hablando de la fidelización del cliente, no terminen consiguiendo más respuesta fuera de la biblioteca que dentro de esta biblioteca. Es otro de los casos. Bueno, y el resultado de las encuestas de satisfacción de las que hablábamos anteriormente. Hablamos un poco de la imagen corporativa en el siglo XXI. La comunicación corporativa cobró gran importancia en estas últimas décadas con la aparición de la comunicación 2.0, justamente por esto de
que no es solamente una página estática donde bajas información o donde consultas información, sino que hay un ida y vuelta, ¿sí? Entre los que tenemos que dar respuesta, la satisfacción de respuesta y la búsqueda de respuesta por parte del usuario. Acá citamos de vuelta a Joan Costa, ¿sí? La comunicación es la acción de transferir de un individuo situado en una época y en un punto dado, ¿sí?, mensajes e información a otro individuo situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas y con elementos de conocimiento que ambos tienen en común. O sea, pasado en limpio, a mí me consulta un día, viernes, feriado en Afganistán, un usuario de la biblioteca mediante correo electrónico una determinada información, y es muy probable que si allá es feriado, acá no lo sea, porque la fecha es patria, salvo que sea el día del trabajo, el día del trabajador, las fechas no coinciden. Entonces, yo recién veo ese mensaje a la noche por el uso horario, ¿sí?, por los diferentes usos horarios, y le doy respuesta. Pero esta persona, como es feriado, como viene sábado, domingo, recién lo recepciona en su correo, lo recepciona en el momento que yo se lo mando, pero recién lo ve, recién presta atención a la información que yo le mandé el día lunes siguiente. Es una cuestión muy básica, muy elemental, pero lo quiero poner como ejemplo porque estamos hablando de dos personas que manejan la misma información, ¿sí?, que manejan los mismos intereses, tanto de la información que maneja la biblioteca como la necesidad de información que tiene el usuario. Están en dos puntos totalmente opuestos, totalmente distanciados, que la electrónica, la tecnología, el teletrabajo posibilita el punto de encuentro, ¿sí?, de esa comunicación. Y la información está dada desde un punto determinado a otro punto determinado, en la distancia física y en la distancia temporal, porque es muy probable que a lo mejor, si esa persona me lo hubiera consultado un día viernes que allá, es muy puntual lo que digo, ¿no?, pero si me lo hubiera consultado un día viernes allá y acá ese viernes es feriado y yo le contesto recién el lunes y el lunes es feriado, esa información llega con un retraso. Cuando la comunicación es en la inmediatez, ¿sí?, ustedes saben que yo mando un WhatsApp acá y me lo contestan al toque desde cualquier punto del planeta. Pero por ahí, cuando hablamos de este tipo de información y a lo que plantea, a lo que quiere ir Joan Costa, es a que tenemos que estar preparados para que esas distancias se acorten en el mensaje. ¿Qué les quiero decir? Yo trabajo en un documento, como puede ser el reglamento interno de una biblioteca, teniendo en cuenta situaciones de teletrabajo futuras, ¿sí? ¿Cómo lo aprendo? Lo aprendo a raíz de la pandemia, ¿sí? Porque uno no tiene un reglamento para pandemias, uno tiene un reglamento de la biblioteca en la cual trabaja que contempla, no me quiero ir de esta materia a otra materia, pero se entiende. Yo tengo un reglamento de esta biblioteca para situaciones comunes, si la biblioteca está en una isla, si la biblioteca está en una cárcel, si la biblioteca está en una universidad. Tengo diferentes tipos de reglamentación para los diferentes tipos de usuarios que van a los diferentes tipos de bibliotecas. Pero no tengo un reglamento de pandemia. Nunca pensamos que podía pasar una pandemia, nunca pensamos en el aislamiento, ¿sí? A raíz de esto, nosotros podemos desarrollar un determinado reglamento que diga que, por ejemplo, el usuario no puede considerar que la satisfacción no fue resuelta porque le respondimos a la semana siguiente porque estamos en una situación de aislamiento y cada uno trabaja desde su casa. Por ejemplo, ¿no?, por poner un caso puntual, Joan Costa acá habla de dos puntos diferentes y de distancia, no solamente espacial, sino una distancia también temporal. Yo escribo algo a futuro. ¿Se entiende a qué va este tipo de comunicación? El término comunicación refiere a la acción de enviar mensajes e informaciones a través de uno o varios canales, ¿sí? Otra cosa que contempla Joan Costa y que lo hablábamos recién: si yo tengo varias vías de comunicación, no puedo contradecirme, no puedo desdecirme. Si el horario de la biblioteca es uno, ¿sí? Salvo que yo diga que la biblioteca funciona de 9 a 19, pero que da respuestas online de 19 a 21, porque, no sé, hay una rotación de trabajadores y la persona que termina de hacer su trabajo presencial cierra las puertas de la biblioteca y se queda contestando mails 2 horas más. Podría ser tranquilamente mi caso. Volvemos a la autorreferencia. Es muy probable que yo
después de haber cerrado la biblioteca, como tengo que cumplir un horario, me quede trabajando. Y es posible que esa persona, ese usuario, reciba información de mi parte fuera del horario de la biblioteca. Yo también por mail recibo consultas fuera del horario de la biblioteca, que puedo o no contestarlas en ese momento. Puedo no tener las herramientas para responderlas. Acá hablamos de la comunicación, ¿no? Bueno, la comunicación es irreversible, ¿sí? Que yo no conteste un mensaje y clave el visto, estoy comunicando algo. No estoy no comunicando. La comunicación es irreversible. La ubicación es contextual, se realiza en un determinado contexto. Es inevitable. Yo no puedo, si yo digo que estoy incomunicado, me estoy manifestando de una manera, desde la incomunicación. Pero hay un proceso de comunicación dado, ¿sí? ¿Se entiende? Una cosa es la no comunicación y otra cosa es la incomunicación. ¿Sí? La no comunicación no existe. Y por último, la comunicación es compleja. O sea, cualquier mecanismo, cualquier sistema de comunicación es complejo. La palabra es compleja. La voz humana es compleja. ¿Sí? La forma más sencilla de comunicar es compleja. Tiene una complejidad. ¿Sí? Nos vamos a la comunicación corporativa. Tengo esta ayuda porque me escapo enseguida de lo que estoy hablando. La comunicación corporativa son los recursos comunicacionales, de los que dispone una organización. Permite llevar de manera más efectiva a sus usuarios reales y potenciales toda la respuesta que ellos requieren, lo hablamos hoy. Debe realizarse en forma creativa y diversificada, ¿sí? Debe haber una diversificación en base a los tipos de usuarios, una diversificación en la forma de comunicar. ¿Se entiende? Casos extremos, usuario analfabeto o un niño que no sabe leer y escribir, para no hablar de analfabetismo, un niño que no sabe leer y escribir, unos colores que identifican las áreas de la biblioteca, por ejemplo. Puede haber cuestiones idiomáticas, ¿sí? Puede ser una cuestión idiomática, puede ser un instituto de enseñanza de lenguas, ¿sí? Entonces tenemos que diversificar la forma en que nos comunicamos con ese diferente tipo de usuarios, ¿sí? En la comunicación corporativa, la organización cuenta todo sobre sí misma: origen, historia, trayectoria, objetivos, meta, visión, misión de la biblioteca o misión de la institución a la que pertenece la biblioteca, visión a alcanzar por la biblioteca, ¿sí? Bueno, obviamente orígenes, historia, trayectoria y objetivos son más que entendibles, ¿no? Y las metas. La comunicación 2.0. Las redes sociales forman parte de la comunicación institucional. En ellas el feedback con sus usuarios es directo. Ingresan al mundo de las comunicaciones online, ¿sí? Todos ingresamos al mundo de las comunicaciones online y empezamos a dar respuesta. Respuesta diversificada en base a las necesidades, ¿no? Y en base al tipo, en los ámbitos empresariales hablan del target, ¿no? El objetivo, la persona, la meta a la que yo quiero llegar, a la que quiero vender el producto. Acá son una especie de mercados del conocimiento, si se me permite la palabra. Dice John Costa que los mercados son conversaciones conformadas por seres humanos, no por sectores demográficos. O sea, yo a una población le brindo una determinada información estandarizada. Pero las comunicaciones dentro de estos mercados del conocimiento, ¿sí? Podemos hablar horas de industrias culturales, pero no viene al caso. En estos mercados del conocimiento, las conversaciones se dan por seres humanos, ¿sí? O sea, yo hablo con el bibliotecario de tal institución. Tal bibliotecario se comunica conmigo, tal archivista, tal documentalista, ¿no? Se comunican conmigo. Y después las instituciones resolverán quizás algún acuerdo por el cual colaboremos y compartamos, socialicemos información. Pero las comunicaciones son humanas, ¿se entiende? Son básicamente humanas, profundamente humanas. Sobre la globalización de Internet, estábamos diciendo recién, la globalización, los avances tecnológicos, Internet y el desarrollo constante de nuevos productos generaron grandes cambios en el mercado que obliga a las empresas a crear continuamente ventajas competitivas y a tener una visión integral de los negocios, ¿sí? Volvemos a lo mismo: imagen, identidad, reputación y cultura organizacional. Dice John Costa que la imagen es un fenómeno de percepciones y experiencias de comunicaciones, relaciones e interacciones entre el público y la empresa, de conducta y trayectoria de la misma. O sea, la conducta y la trayectoria de la empresa determinan la fidelización del usuario muchas veces. De igual manera, la conducta y la trayectoria de nuestra biblioteca marcan muchas veces
la fidelización del usuario. Es feo hablar de fidelización, pero bueno, digamos son usuarios habitués, ¿no? Son personas que consultan habitualmente la biblioteca. Sobre la función del DIRCOM, ¿sí? Costa hace la analogía entre la empresa y un edificio de departamentos. Si no hay vasos comunicantes, solo habrá compartimientos estancos, departamentos solitarios que circunstancialmente forman un edificio, dice John Costa. Eso pasa en los sectores de la biblioteca, ¿sí? Si no hay una interrelación entre ellos, va a haber un sector de adquisiciones, va a haber un sector de adquisiciones y compras de material, va a haber un sector de atención al usuario, va a haber un sector de respuesta online, un sector de referencia, pero es muy probable que estos no se encuentren comunicados salvo que se junten a la hora del almuerzo y cuenten sus problemáticas. O se encuentren fuera de la oficina, fuera de la biblioteca, en algún momento, en alguna reunión social y terminen hablando de trabajo. Si no, son departamentos solitarios que circunstancialmente forman un edificio, que en nuestro caso es la biblioteca. Para eso está la función del DIRCOM, para vincularlos, y lo hablamos en varias ocasiones anteriores. Yo necesito saber del sector de atención al usuario las necesidades de este público al que se le consulta, a ese usuario insatisfecho que necesita otra información más que la que nosotros le estamos facilitando, necesita documentación específica, que muy probablemente si la persona de adquisiciones y compras no se entera, no lo incluya en la lista de compras. Eso es fundamental, ¿sí? Ese usuario no vuelve si encuentra información en otro lado y es lo más sensato, ¿no? Hablamos en clases anteriores también de Federico Rey-Lennon y Javier Bartoli Piñeiro, ¿no? Que dicen del DIRCOM que su función se encuentra entre las más solitarias dentro de una organización, ¿se acuerdan que lo hablamos? Y su quehacer es solitario precisamente porque el suyo es un rol de experto, de especialista, o sea, se especializa en las relaciones, no solo en la comunicación, en las relaciones. Dedica gran parte de su tiempo a escuchar y aprender, a entender las razones, los detalles de las organizaciones, a conocer las motivaciones y los impulsos de su audiencia, o sea, de la gente que lo escucha, ¿no? Acá deberíamos detenernos a definir en un qué es un experto, ¿no? Porque habla de la función de experto que tiene el DIRCOM, que tiene expertise, que domina una disciplina en la cual se desenvuelve desde hace mucho tiempo. O sea, yo soy un experto en comunicaciones. ¿Por qué? Y porque el profesor Ciprián se dedica a las comunicaciones más allá de la biblioteca, tiene una trayectoria desde el año 2004 de hacer comunicaciones institucionales, de hacer comunicados de prensa, bla, bla, bla. Entonces, el profesor Quiroga es un experto en comunicaciones. Tiene expertise, conoce el métier, conoce el manejo, ¿sí? Bueno, y el director de comunicaciones entonces busca apoyo estratégico. Acá hay una aclaración que hacen Bartoli Piñeiro y Rey Lennon, que es: el diseñador diseña folletería, lo que necesitemos para difundir desde la biblioteca. El diseñador diseña. El DIRCOM no es solo un comunicador, es un estratega. Planea la estrategia comunicacional que luego plasma en su trabajo el diseñador, ¿sí? La imagen, los colores, el texto. El diseñador diseña, el diseñador no le importa el texto, simplemente copia lo que le dan, ¿sí? El diseñador es un artista, o sea, combina quizá el texto con la imagen de lo que va a promocionar, pero no revisa el contenido, ¿sí? Del contenido, de lo que se quiere difundir, se encarga el DIRCOM, básicamente, ¿no? Que será aprobado por mediante un plan de comunicación por las autoridades que correspondan del tipo de biblioteca que sea. El DIRCOM debe generar esos espacios comunicacionales, esos vasos comunicantes que decíamos hoy del edificio, ¿sí? Conformado por departamentos que entre sí no se conocen. Que justamente entre sí no se conocen, pero hay reuniones de consorcio en los edificios, así que claramente alguna vinculación tienen. Los recursos comunicacionales en línea son fundamentalmente herramientas que maneja el DIRCOM, que debería manejar, ¿sí? Bueno, acá me recuerdo que tengo que invitarlos a ver videos incorporados al material audiovisual en línea del aula virtual. Hay tres materiales fundamentales. Uno es Claves para una comunicación interna eficaz, ¿sí? De Pablo Gonzalo. Dice: la creciente exigencia de la competitividad inducida por la globalización y por la inestabilidad de los mercados ha generado profundos cambios de puntos de vista.
Todas las energías son necesarias para lograr que las organizaciones sobrevivan y prosperen con un muy elevado compromiso por parte de los empleados, ¿sí? Por parte del equipo de la biblioteca. En nuestro caso, ellos tienen una visión empresarial. Y acá hay otro video que habla de endomarketing, o sea, el marketing que utilizamos hacia adentro, en la comunicación interna, ¿no? Dice, plan de comunicación interna en 12 pasos. Guía para construir un plan de comunicación interna asociado a una campaña de endomarketing. Cuando se emprenden cambios organizacionales que implican a todos o parte de sus colaboradores, un plan de comunicación interna desde una campaña de endomarketing facilitará el logro de los objetivos de la estrategia de cambio, ¿sí? Y por último, otro video que es el plan de comunicación interna, que es un trabajo de Alan Escalante para la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Los 3 videos están linkeados en enlaces web en el aula virtual de Comunicación 2. Ya deben estar subidos para cuando yo esté subiendo este video. Seguimos rápidamente, ¿no? Hablamos ahora de recursos para difundir desde la unidad documental, la comunicación y el recurso audiovisual. Van a encontrar ejemplos también en enlaces del aula virtual. Tenemos recursos de la biblioteca para los tutores de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que tiene una presentación de los recursos de que dispone la biblioteca dirigida a estudiantes del curso de Venia Docendi 2011 y que pueden usar los tutores para preparar las tutorías. Entonces es un tutorial, una presentación de recursos de la biblioteca. Es muy puntual, es de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero es un buen ejemplo de cómo ustedes pueden promocionar los recursos desde la biblioteca donde estén trabajando. Y después el libro, yo no recuerdo si habíamos hablado de e-libro, e-libro, es una biblioteca digital, un sistema de servicio de biblioteca paga, ¿sí? Con estantería virtual, etcétera, etcétera. Van a ver también la presentación de la plataforma de libros digitales en español oriental a la educación superior de las universidades. Muchas tienen suscripciones al libro. A mí me resulta un recurso muy interesante y a veces los docentes universitarios son muy reticentes a utilizar esto porque, bueno, cada docente universitario maneja su bibliografía y bueno, pero yo creo que de acuerdo a las carreras es la aceptación o la negación de este tipo de recursos por parte de los docentes y creo justamente que es un recurso, más allá de que es una empresa privada el libro, paga y en dólares, yo creo que es un buen recurso en estos tiempos de pandemia. Había que hilar fino, yo soy bibliotecario, yo te puedo decir si este libro o este manual de primaria o de secundaria satisface las necesidades del estudiante, pero es hilar muy fino y trabajar mucho sobre plataformas de libros como el libro para poder opinar objetivamente al respecto y en todo caso tampoco sería una opinión objetiva porque es mi opinión. Vamos a... seguimos con comunicaciones y el recurso audiovisual. Vamos a hablar un poquito de Marshall McLuhan, ¿sí? Marshall McLuhan nació en 1911, murió en 1980. Por ahí lo han escuchado nombrar, o no recuerdo si lo hemos nombrado en videos anteriores, pero es el visionario de la aldea global de la comunicación, uno de los profetas de la información de masas, autor del aforismo "El medio es el mensaje". El medio es el mensaje, seguramente lo habrán escuchado. Decía Marshall McLuhan, estamos en un coche yendo hacia el futuro utilizando solo nuestro espejo retrovisor. Fíjense, ¿no? Vamos hacia el futuro, pero vamos viendo solamente lo que pasó para aprender para el futuro, para desarrollar. No estamos logrando profetizar los cambios, de alguna manera, según dice McLuhan, ¿no? Estamos en un coche yendo hacia el futuro utilizando solo nuestro espejo retrovisor. O sea, solamente vemos lo que dejamos atrás para ver cómo podemos más o menos avanzar. McLuhan dice en realidad en los textos que la civilización o aldea global, como él la define, es equiparable en realidad a la cultura de la escritura. Entonces divide la historia en 4 fases, ¿no? La historia agrícola, la historia mecánica, o la historia de la mecánica, la historia de la civilización agrícola, la historia de la civilización mecánica, la historia de la era eléctrica, los medios de comunicación desde el pulso del telégrafo, ¿no? La comunicación electrónica de alguna manera, y la tecnológica, o sea, la etapa de mayor relevancia en su investigación. Bueno, él falleció
en 1980, recordemos que se murió en 1980, se perdió todo lo que vino del 81 para acá. Es muy interesante ese concepto, ¿no? De la agricultura, la mecánica, la electrónica y la tecnología, o la electricidad y la tecnología, básicamente, ¿no? Él defendía su teoría de la civilización humana a través de 4 épocas: la edad acústica, la edad literaria, la edad de la impresión y la era electrónica, que es la actual, como la tecnológica, ¿no? Fíjense cómo divide él la historia de la civilización, ¿no? Qué impresionante. O sea, habla de una edad acústica, de toda una época acústica en la que se transmitía todo de forma verbal y mucho de lo ancestral se perdía. Después de la literaria, de la copia manual, del papiro, ¿no? De la impresión, a partir de la impresión, que esto lo hablamos en segundo año cuando hablamos del inicio de las comunicaciones modernas, ¿sí? De la imprenta, de la impresión de periódicos masiva, ¿no? De la alfabetización masiva, perdón, de la era de la impresión y de la era electrónica, donde eso que antes era la literatura, la escritura, y se pasó a la imprenta, facilitando la cantidad de copias, hoy en un envío masivo de correo yo puedo enviar ese mismo material a millones de personas, ¿sí? Como pasa, o subirlo a la web y que lo consulten millones de personas. Bueno, esa era la división que hacía McLuhan, que hace McLuhan. McLuhan decía: los anuncios son lo mejor que contienen los periódicos y revistas. Lo único malo es que son siempre buenas noticias, ¿no? Hablando de la noticia, ¿se acuerdan que en el segundo año hablamos de la noticia? Noticia es aquello que alguien no quiere que se sepa, decía Horacio Berbisky, ¿no? La comunicación y el recurso audiovisual. Saltamos de Marshall McLuhan y nos vamos a Umberto Eco. La comunicación y el recurso audiovisual. Impresionante aporte de Eco, también fallecido ya en 2016. Él en el año 83 escribió la estrategia, en 1983 obviamente, escribió la estrategia de la ilusión, y él hace una división, ¿sí? Del recurso televisivo, de la televisión, hace una división que él llama paleotelevisión y neotelevisión, ¿sí? La paleotelevisión, que va desde los años 50 hasta los 80, dice: la TV era un servicio público dentro de un mercado regulado. Su función era formativa y explicativa. Se distinguía muy bien el espectador como un receptor de información y el emisor como aquel que comunicaba saberes, ¿no? Saberes desde la televisión. Interesante concepto. Y después, esa era la paleotelevisión, y después habla de la neotelevisión, que va de los 80 y los 90 en adelante, ¿no? El cable, los servicios de suscripción. Dice: se producen transformaciones tecnológicas, la desregulación del mercado y la privatización de muchos canales. Si hablamos de privatización, no hablamos de socialización de información. Si hablamos de privatización, hablamos de suscripción para recibir esa información, sea información de cualquier tipo, ¿no? Noticias, entretenimiento, etc. Consecuencias: la preponderancia de la lógica comercial, la centralización del entretenimiento, la interacción con espectadores, el fenómeno zapping, la propaganda y la programación por 24 horas completas, ¿no? El día completo. Que nosotros hoy lo vemos en los canales de noticias con la repetición de noticias, ¿no? En realidad no está cubierto, no se está trabajando porque hay un horario en que el público descansa y no espera primicias. Eso da para analizarlo mucho, y en todo caso hemos hablado también de eso en segundo año, ¿no? De la primicia, de la noticia, de la posverdad, de la mentira emotiva. Acá deberíamos hacer un alto en el género documental, que merece un capítulo aparte, así que vamos a hacer un video que sirva tanto para segundo como para tercer año de la carrera, tanto para comunicación 1 y 2 respectivamente, ¿no? de segundo año y de tercer año, y para el lenguaje de los medios de comunicación también vamos a hacer un videíto seguramente donde hablemos del documental Nanook, el esquimal, el primer documental de la historia, de la fotografía de corresponsal de guerra. Hay una fotografía muy importante, muy conocida, la pueden buscar, se llama Muerte de un soldado republicano, ¿sí? Y de la famosísima foto conocida como El beso de París, ¿sí? Vamos a hablar de esos iconos del género documental
y vamos a ver si realmente pertenecían al género documental. Pero bueno, eso merece un capítulo aparte, simplemente quería comentarlo porque habla del módulo. Y pasamos a, perdón, retomamos, no pasamos, a la comunicación y el recurso audiovisual, ¿no? Y saltamos nos fuimos de McLuhan a Humberto Eco, y de Humberto Eco nos vamos a Beatriz Arlo, que en el 94 decía lo siguiente: el control remoto, hoy hablamos del zapping. El control remoto es el arma de los espectadores que aprietan botones cortando donde los directores de cámara no habían pensado cortar, ¿sí? Y montando esa imagen trunca con otra imagen trunca producida por otra cámara en otro canal y en otro lugar del planeta. Interesante. Eso es el zapping. Para nosotros es apretar un botón y pasar de un canal de noticias a otro, del que nos gusta, que no nos gusta, del que nos hace ver la noticia más clara, del que la hace más complicada, del que la hace más especializada, del que habla de economía, del que habla de deporte. Nosotros saltamos con un botón con el cual hacemos el zapping, pero Beatriz Arlo profundiza en el concepto, ¿no? Y dice que cortamos donde el director no determina el corte y empalmamos con otra imagen trunca que otro director ya tenía montada en otra parte del mundo, por otra cámara, en otro canal. Es fantástico. Es un poco lo que dice Joan Costa, ¿no? Comunicar algo a través del espacio y a través del tiempo. ¿Sí? La TV se instala en el espacio doméstico y genera un efecto de proximidad. El efecto de proximidad. Todos nos sentamos alrededor del televisor y estamos atentos a lo que pasa. Y muchas veces no estamos atentos a la conversación familiar, estamos más atentos a lo que pasa en televisión, sobre todo si es una primicia, ¿no? Es habitual decir que los políticos, conductores, actores entran a nuestras casas, ¿sí? La televisión tiene la particularidad de familiarizarlo todo lo que transmite, recurriendo a un lenguaje claro, intimista, fácil, entendible. Dice Beatriz Arlo: no hay maestra que pueda competir con Susana Jiménez. Eso lo tenemos más que claro, se entiende. Cuando yo les digo Susana Jiménez, todos saben de qué estoy hablando. O sea, hay frases de Susana Jiménez que han quedado para la posteridad, hay frases de Mirta Legrand que han quedado para la posteridad, de Moria Kazan que han quedado para la posteridad. Ninguna maestra puede competir con eso, porque la maestra se va a circunscribir a el salón de clases, aunque lo transmita de igual modo por televisión. Bueno, los dejo con esta última reflexión. Hasta acá la presentación del segundo encuentro. Y en el próximo video vamos a tratar el tema de las relaciones con el público de la biblioteca, algo íntimamente relacionado con la Forus, con la formación de usuarios, pero visto desde el punto de vista comunicacional, ¿sí? Ustedes saben que no hay forma de no tocar otras materias y de no meterse y no inmiscuirse en lo que trabajan mis colegas, mis profesores, mis colegas profesores. Mis profesores, porque de hecho, como soy exalumno del instituto, también fueron mis profesores algunos, otros fueron mis compañeros, no me voy a ir en detalle. Pero bueno, vamos a tratar un poquito el tema, no de la formación de usuario en sí, sino de la relación que tiene la formación de usuario con todo el plan de comunicación, ¿no? Respuestas a consultas en líneas, la forma de enseñar a utilizar un catálogo en línea, análisis de satisfacción mediante encuestas, relaciones interbibliotecarias, respuestas complejas que requieren DSI. Es un tema lo del DSI porque la diseminación selectiva de la información es muy compleja, si queremos, es muy sencilla, pero también es muy compleja, como toda comunicación. Y he notado en clase y en forma presencial y en los exámenes, últimamente en forma virtual, que muchos dudan en cómo se realiza, cómo se gestiona, porque son alumnos y no lo han trabajado, no han tenido la necesidad de hacer un DSI. Vamos a dar algunos ejemplos de DSI y formas de respuesta de satisfacción para satisfacción de los usuarios, ¿no? Recuerdo que queda pendiente, ¿no? Bueno, lo de los documentales de Nanuq y lo demás. Les recuerdo para que vean los videos que les sugerí hoy sobre recursos electrónicos, los videos que están subidos en enlaces web. Y otro recordatorio es que vamos a tratar un poquito, también lo vamos a tocar, vamos a sobrevolar el tema de las cuestiones de marco legal, ¿no? El decreto 1172 del año 2003, decreto presidencial de acceso a la información pública, bueno, que implica, entre otras cosas,
que esté online el BORA, el Boletín Oficial de la República Argentina, para consulta, en línea, gratuito. La ley 27.275 de acceso a la información pública, ¿sí?, que se origina en ese decreto del año 2003, que después fue ley. La ley 25.326 de protección de datos personales. La vieja ley 11.723 de propiedad intelectual, derecho de autor y derecho editorial, entre otros. Y la ley 26.899 de repositorios digitales de acceso abierto, que ustedes, por los trabajos que han hecho de investigación en bibliotecas y en centros documentales y en sistemas de repositorios, etcétera, seguramente van a encontrar un buen interesante marco legal sobre los repositorios digitales contemplados en esa ley. Vamos a tratar un poquito esos temas para tenerlo en cuenta, para saber qué nos ampara y qué nos vulnera de alguna manera en nuestra función de bibliotecario, sobre todo desde el ámbito público, ¿no? Hasta dónde estamos obligados a dar respuesta, qué información se da, qué información es sensible y no se puede dar. Después lo vamos a dar un poquito en un videíto. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces la primera clase o la primera parte de la unidad 2 del segundo encuentro de comunicación 2 de la carrera de bibliotecología del Instituto 182. Muchas gracias.